Hola a todos, me llamo María. Llevo un mes intentando contar lo que sucede en mi casa. Necesito desahogarme y por eso cuento este relato. Desde siempre, me he considerado una mujer bastante caliente. A pesar de mis 55 años, todavía tengo fantasías constantemente. Tristemente mi marido dedicó más tiempo a sus negocios que a satisfacerme, y nunca fue capaz de cumplir en la cama, por lo que me tuve que comprar un juguetito de 25 centímetros de longitud que ayudaba a calmar mi calentura casi todos los días. Sin embargo, tampoco fue capaz de saciarme del todo, y tuve que recurrir a otros medios. El más importante sin duda fue Internet. Haciéndome pasar por una adolescente, conseguía que multitud de chicos me mandaran sus fotos, podía verles cómo se autocomplacían a través de la webcam, etc. Pero lo que de verdad cambió mi vida fue cuando descubrí las páginas de relatos. Supuso toda una revolución en mí. Enseguida empecé a leer relatos de amor filial, relatos donde madres eran seducidas por sus hijos, chicas que perdían la virginidad con sus primos o tías que perdían la cabeza por sus sobrinos. Lo prohibido de las relaciones familiares, ese auténtico tabú era lo que me encantaba de sobremanera, y me brindaron muchas satisfacciones frente a la pantalla del ordenador. Mi gusto por los relatos entre familiares fue derivando en una obsesión. En un principio los leía en casa 2 o 3 veces por semana. Después me levantaba por las noches cuando mi familia dormía para autocomplacerme con tranquilidad. Después fue algo diario, me encontraba en un estado de frenesí hasta que la página se actualizaba por la tarde. Llegué a meterme y a hacérmelo como loca desde el trabajo, o en casa con mis hijos en la habitación de al lado. El amor filial llegó a dominar mi vida. Y así es como nació la idea de que mis hijos se acostaran juntos. Para ponerlos en situación, tengo 2 hijos, Carlos y Julia. Carlos tiene 20 años, va a la universidad, es una persona muy divertida y sociable, por lo que nunca le han faltado mujeres. De hecho, todavía recuerdo cuando un día que me encontré mal en el trabajo volví antes a casa, y me lo encontré en el acto con una chica en el sofá. Ella pudo cubrirse con un cojín, pero él no tenía nada a mano y pude ver su enorme trozo de carne, mucho más larga y gruesa que la de mi esposo. Es una visión que nunca se me ha borrado de la cabeza. Mi hija Julia tiene 18 años y es todo lo contrario de su hermano. A pesar de tener un cuerpo escultural, su marcada timidez hacía que no hubiera salido nunca con un chico y apenas se relacionara con ellos. Quizás todo vino de la época de la infancia, donde por un problema de vista, tuvo que llevar unas gruesas gafas durante un par de años, que la convirtieron en blanco de las burlas de sus compañeros del colegio, e hizo que su carácter se tornara reservado. Sin embargo, desde el principio de la adolescencia el cuerpo de mi hija se había transformado por completo en el de una belleza. No había cambiado, sin embargo, su carácter vergonzoso e introvertido. Como he dicho antes, totalmente encendida por la posibilidad de que mis hijos se acostaran juntos, tracé un plan para lograr mi objetivo lo antes posible. Reconozco que soy una madre algo cotilla, y más de una vez había accedido al ordenador de mi hijo para comprobar en qué tipos de páginas se metía. La verdad es que no me sorprendía al ver que mi hijo guarda cientos de fotos y videos de chicas sin ropa, que descargaba de foros y páginas en los que él también participaba. Sabía que era algo relativamente normal en los chicos de su edad, y me di cuenta de lo que hacía esa media hora entre que se duchaba y cenábamos, en la que se encerraba en su cuarto y no se le podía molestar. Esa misma noche, procedí a registrarme en un foro de los que participaba Carlos y le envié a su correo electrónico unas fotos de chicas que me bajé de una página prohibida. Si todo salía bien, la noche siguiente mi hijo se autocomplacería con ella, momento en el que la primera fase de mi plan entraba en acción. Pasé el día bastante emocionada y me tuve que autocomplacer varias veces para calmar la tensión, hasta que llegaron las 9 de la noche, el intervalo que transcurre entre que mi hijo se ducha y cenamos. Mi hija y yo estábamos guardando la ropa de la colada cuando decidí poner en marcha el plan. Hija, ¿te importaría ir a la habitación de tu hermano y traerme la camiseta que ha llevado hoy al instituto? Claro, mamá, ahora voy. Apenas salió por la puerta la seguí de puntillas, oí cómo subía las escaleras.
Iba en calcetines por lo que era difícil que mi hijo le escuchara llegar. Escuché cómo abría la puerta. Mi corazón iba a 1000 por hora. Oí el ruido del pomo bajando y un par de segundos de silencio. «Pero Julia, ¿qué haces?» «Uy, perdona, Carlos». La puerta se cerró de golpe, y oí a mi hija bajar rápidamente las escaleras. Como pude me escabullí de nuevo a la cocina. Julia entró a los pocos segundos. Disimulé y no la miré. «¿Me has traído la camiseta?» No dijo nada. «Hija, ¿me has oído?» Me giré y la miré. Estaba totalmente roja y le temblaban las manos mientras doblaba una camisa de su padre. «¿Te pasa algo?» Cuando me acerqué a ella comprobé que estaba muy nerviosa. «Cualquiera diría que has visto un fantasma. ¿Estás bien?» Como no contestaba, la agarré del brazo. Estaba temblando. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Tú a mi edad ya habías estado con algún chico?» Pues sí, ya había estado con uno. ¿Por qué?» «Porque yo todavía no he besado a ningún chico, y la mayoría de mis amigas ya tienen novio, o han estado con algún chico». Me estremecí al pensar que mi plan había dado resultados, y había visto a su hermano con su imponente paquete frente al ordenador. «Julia, si me permites un consejo, creo que a veces pecas de ser demasiado tímida. Seguro que tus amigas son algo más lanzadas con los chicos. Por ejemplo, mira tu ropa. Siempre que invitas a alguna amiga a casa veo que visten de una manera muy moderna. En cambio tú apenas usas faldas o ropa actual. Creo que se puede ir mejor vestida sin caer en la vulgaridad». «¿Tú crees?» «Claro que sí, hija. Es duro decirlo, pero a los hombres se les conquista así. Si quieres mañana te acompaño a comprar ropa. Así te dará menos vergüenza». Mal sabía mi hija lo que yo tramaba. Al día siguiente fuimos a comprar ropa. Yo, que ya veía avanzar mi plan, recomendé a mi hija que se comprara la ropa más provocativa posible. A pesar de sus reparos, estuvimos toda la mañana comprando ropa que realzaba su figura. Llegamos a casa y le propuse a mi hija que se la probara allí. Observé que mi hijo estaba en la sala de estar viendo la televisión, y mientras mi hija se cambiaba me fui hacia allí. Cuando Julia salió de la habitación me llamó, pues pensaba que le esperaría afuera, pero yo ya estaba en el salón al lado de Carlos, que no se esperaba ver a su hermana entrar en la habitación con un top blanco muy ajustado con unos tirantes que apenas podían sostener los pechos de mi hija, y con una minifalda que marcaba su redondo y duro pompis. Mi hijo se quedó atónito ante la vista de su hermana con una ropa tan atrevida. Ella no se dio cuenta y empezó a mirarse en el espejo poniendo posturitas. Yo estaba a su lado, aunque en realidad con el rabillo del ojo miraba a mi hijo, que tuvo que ponerse un cojín en la entrepierna para disimular aquello. Julia, en su inocencia, no se dio cuenta de lo que pasaba y siguió exhibiendo su cuerpo en las narices de su hermano como si nada. A partir de ese momento mi hija dio un cambio en su vida. Empezó a salir por la noche. En vez de ir al cine y luego a casa se atrevía a ir a discotecas. En vez de vestir recatadamente se ponía ropa propia de chicas de su edad. No es que dejara de ser tímida, pero se le veía algo más suelta. Pero lo más importante no fue que saliera por la noche, lo crucial fue que lo hiciera ayudada por su hermano. En efecto, como parte de mi plan, un día después del episodio de la ropa hablé con mi hijo y le propuse que saliera con su hermana, que la llevase por donde iban los chicos de su edad, que en definitiva la introdujese en un mundo normal para el resto de la gente pero extraño para Julia. Carlos aceptó sin dudarlo, ignorando por completo mis intenciones. Ver a mi hija más contenta fue una gran alegría para mí, pero no podía desviarme de mi plan, por lo que decidí pasar a la siguiente fase. Julia me había contado que Carlos, por su condición de hermano mayor, era bastante celoso y apenas permitía que se acercaran chicos a ella cuando salían por la noche. Una noche me dirigí a la discoteca a la que solían ir para desarrollar otra parte del plan. Era una tarea bastante complicada pues era fácil que me descubrieran. Aún así corrí el riesgo cegada por mi oscuro objetivo de que mis hijos se entregaran entre ellos.
Me situé en la entrada de la discoteca una vez que había visto que mis hijos entraban y observé a los que entraban. Me fijé en un chico que iba solo, y que tenía pinta de conquistador. Me armé de valor y me dirigí a él. Lo que le propuse era sencillo, yo le daba una cantidad de dinero si trataba de seducir a mi hija. Sabía que iba a ser imposible pues mi hijo no se separaría de ella, pero mi intención era más retorcida. El chico dudó bastante, pero en cuanto vio el fajo de billetes se lo guardó en la cartera y, con una foto de mi hija que le había dado, entró. Yo entré algo después, asumiendo el riesgo de que me pillaran, para asegurarme que el chico no se quedaba con el dinero sin más. Desde lejos logré ver a Julia y a Carlos, que la seguía como si fuera un guardaespaldas. En un momento en el que mi hijo fue al baño el chico pasó al ataque con mi hija. Estuvo hablándola hasta que mi hijo volvió del baño. Cuando Carlos vio aquello separó al chico de su hermana a empujones, de una forma tan violenta que pronto se encararon, y el tono de la discusión fue subiendo. La gente se giraba para ver de dónde venían esos gritos. La situación se desbordó y acabaron a puñetazos hasta que fueron separados a duras penas por los guardias de seguridad de la discoteca. En cuanto pude me marché corriendo de allí y volví a casa. A los 10 minutos oí el coche de mi hijo entrando en casa. Me puse detrás de la puerta de mi cuarto y les escuché subir hasta el baño. Pude ver cómo mi hijo se tocaba la nariz, que sangraba abundantemente. Por suerte dejaron la puerta abierta y pude ver lo que pasaba. Al parecer mi hijo tenía heridas por todo el cuerpo. ¿De verdad que te gustaba ese tío? No me gustaba, pero ha demostrado ser un hombre y tener algo de sentido común, no como tú. ¿Ese tío un hombre? Era el típico chulito de discoteca, y tú no te habías enterado. Ese me correspondía decidirlo a mí, no hacía falta que te hicieras el machito delante de él para impresionarme. A las chicas os gusta eso. Un grito de dolor ahogó su última frase y mi hijo se llevó las manos a las costillas. Déjame ver lo que te pasa. Mi hermana le ayudó a quitarse la camiseta, descubriendo la zona de las costillas de un color morado intenso. Dios, tienes esto fatal, déjame que lo vea, dijo Julia. No es nada. Mi hija se puso de rodillas y examinó mejor la zona, estaba a la altura del paquete de Carlos, cosa que él pareció advertir y se puso más nervioso. Mientras ella tocaba las costillas pude ver cómo un gran bulto se formaba en la entrepierna de mi hijo, que hacía verdaderos esfuerzos por disimular. Solo fue cuando Julia le había puesto una venda en la herida que mi hija se dio cuenta del bulto que tenía mi hijo en sus pantalones. Los dos se quedaron mirándose. Yo me excité muchísimo pues veía que mi plan estaba a punto de cumplirse. Julia, yo solo quería protegerte, no te enfades conmigo. Mi hija no dijo nada, pero para mi sorpresa llevó su mano al paquete de mi hijo y lo palpó, casi me da un infarto al verlo. La respiración de mi hijo se aceleró, agarró la mano de su hermana y la guió por su paquete, que pugnaba por salir del pantalón. Ella se dejaba hacer y se le notaba muy excitada, estaba a punto de suceder, por fin, el sueño que tanto tiempo llevaba acariciando estaba a tiro de piedra. Mi hijo empezó a frotar la mano de su hermana con más fuerza. La tensión estaba al rojo vivo cuando de pronto Julia se libró de la mano de su hermano. Carlos, no podemos hacer esto. Salió del baño y se metió en su cuarto, cerrando la puerta con pestillo. Todo se había ido al garete. Cuando parecía que iba a suceder mi hija se había echado atrás. Tuve que contenerme para no gritar de rabia por lo cerca que había estado de lograr mi sueño. Me acosté frustrada y malhumorada. Los días siguientes fueron muy extraños. Mis hijos apenas se hablaban y procuraban evitarse a toda costa. Yo decidí no abandonar mi plan y lograr que se reconciliaran. No habría que empezar desde cero porque lo sucedido esa noche en el baño entre mis dos hijos era imposible de olvidar. A mi favor jugaba que mi marido tenía un congreso el siguiente fin de semana al que yo le tendría que acompañar, con lo que mis hijos se quedarían solos en casa. Era en ese momento o nunca.
La situación siguió igual hasta que llegó el día del cumpleaños de Julia. Los reuní a los dos y les dije que me daba igual lo que hubiera sucedido entre ellos, que ese día era especial y quería que se reconciliaran y se divirtieran. Ellos hicieron las paces y quedaron en salir juntos ese sábado. La verdad es que apenas tenía esperanzas de que pasara algo, pero no tiré la toalla y pensé que al quedarse solos algo podría pasar. El viernes, mientras hacía las maletas para irme con mi marido, el plan estaba hecho. En cuanto llegáramos a la ciudad donde se celebraba el congreso diría que he recibido una llamada de mi madre diciendo que habían ingresado a mi padre en el hospital. Así tendría que volver a casa y estar atenta por si pasaba algo. Una vez que me había librado de mi marido volví a la ciudad, eran las 12 de la noche, las luces de mi casa estaban apagadas por lo que supuse que mis hijos ya habían salido. Fui en coche hasta la discoteca a la que solían ir, era consciente de que era hoy o nunca, necesitaba algo de suerte, me lo merecía, me lo había currado. Entré en la discoteca y vi a mis hijos al otro extremo. Habían salido solos, sin sus amigos, era un signo positivo para mi propósito. Me di cuenta que los dos estaban bastante contentos, seguramente habían bebido bastante. Pasada una media hora estuvieron hablándose varios segundos al oído, riéndose y tras separarse se quedaron mirándose varios segundos a los ojos, salieron a la pista y comenzaron a bailar. Mis hijos bailaban agarrados por la cintura, la tensión se podía palpar, les daba igual que algún conocido les pudiesen ver. Cuando acabó la canción y pusieron otra más lenta Carlos fue aproximando su cara a la de su hermana, se quedaron a unos escasos centímetros y sus labios se juntaron. Todavía no era un beso. Seguramente los dos todavía estaban asustados por lo que estaban haciendo, pero fue Julia la que tomó la iniciativa y tras acariciar los labios de Carlos, le dio un beso en la boca que hizo que mi hijo tuviera un escalofrío. Estuvieron besándose un buen rato. Al principio era un beso bastante casto, pero conforme pasaba el tiempo se hizo más apasionado. Julia metió su mano dentro de la camisa de su hermano y procedió a acariciar su pecho mientras seguían besándose. Se veía como sus lenguas se entremezclaban, la situación estaba a punto de desbordarse. Mi corazón se aceleraba ante lo que estaba viendo, sabía cuál iba a ser el final de aquella noche. Por fin lo había logrado, me lo merecía. Decidí adelantarme e ir en coche rápidamente hasta mi casa y asegurar una buena posición. Entré en mi hogar muy nerviosa, no sabía dónde situarme, resolví ir a mi cuarto y colocarme detrás de unas cortinas. Estuve esperando varios minutos en los que la tensión me carcomía por dentro. Por suerte escuché el coche de mi hijo entrando en casa e intenté mantener la calma para escuchar a dónde se dirigían. Por más que escuchaba no lograba percibir ningún sonido. ¿Sería que al final se iban a echar atrás? Tras un par de minutos que se me hicieron eternos les oí subir las escaleras. ¿Irían a mi habitación o a la de alguno de ellos? ¿Se vendría abajo todo mi plan precisamente ahora? No, escuché abrirse la puerta de mi cuarto. Lo había logrado, a través de las cortinas vi cómo entraban, era un beso lleno de vicio. Se quedaron parados al borde de la cama donde dormimos mi marido y yo, el ruido de sus besos y sus respiraciones eran intensos. Ver a mis dos hijos en la cama, en la que dormimos mi marido y yo, fue lo máximo a lo que podía aspirar. El plan que llevaba urdiendo desde hacía tanto había dado sus frutos por fin. Escuché como mi hija decía: duele mucho. Tranquila, es solo al principio, luego te sentirás bien, le tranquilizaba mi hijo. No exagero si digo que mis hijos estuvieron toda esa noche haciéndolo, en todas las posturas imaginables, dando rienda suelta a las ganas que habían acumulado durante tantos días, hasta que mi marido volvió de viaje y, para desgracia suya y mía, tuvieron que parar esa maratón. Desde entonces una mezcla de sentimientos me acosan. Por un lado una gran emoción al recordar esa noche en la que mis hijos dieron rienda suelta a su pasión, pero por otro un gran sentimiento de culpabilidad me atormenta, pues no hay noche que, mientras mi marido duerme, oiga abrirse la puerta de la habitación de mi hija y entre su hermano, que solo sale al amanecer.
¿Quieres más relatos como este? Entonces dale like, comenta y comparte. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando estas historias.